Buenas noches, bienvenido a la clase número 7 del segundo curso de 2025. Antenas, tema esperado. Es un tema que los radioaficionados para nosotros es inagotable, porque se permite mucho la experimentación y quizá a veces con los circuitos, los equipos, a veces son bastante más complejos, no es que sea imposible, pero da para experimentar mucho, muy interesante, nos enganchamos fácilmente revisionados con esto. Bueno, recordemos que las ondas electromagnéticas, el nombre lo está diciendo, está formada por dos campos. Campo eléctrico y campo magnético. Nosotros, la antena es desde donde finalmente van a salir esas ondas electromagnéticas generadas por nuestros equipos, y vamos a recibir también las ondas electromagnéticas emitidas por nuestros corresponsales, ¿no? Es el vínculo con lo exterior acá, se puede decir, con fuera de nuestra estación, claro. Los campos magnéticos y eléctricos están acoplados, existen los dos, cada uno genera al otro, así que no podemos separarlos en una onda electromagnética. Podemos analizar, medir, pero coexisten. Las ondas electromagnéticas se generan cuando cambiamos la energía de alguno de estos campos. Cambia uno de esos campos, cambia el otro. Bueno, muy por arriba mencionamos en la clase anterior, creo, el hecho de generar señales, ondas electromagnéticas. En un equipo, a través de línea de alimentación, llega una antena y allí inicia su camino. Diferentes caminos que tenemos que ver cómo es el comportamiento en algo que se llama propagación de ondas, que es un tema muy interesante también que vamos a ver aparte en el próximo futuro, ¿no es cierto? Las ondas tienen algo que se llama polarización. A ver, llamamos polarización según la dirección que tiene el campo eléctrico. Si la dirección del campo eléctrico es horizontal respecto a la superficie terrestre, tenemos una polarización horizontal. La forma en que se disponen los elementos de una antena muy frecuentemente predispone a irradiar ondas con polarización horizontal. Otras antenas, según la disposición de sus elementos, tienen polarización vertical. Esto es cuando nos referimos a superficie terrestre. En el espacio exterior ya esto no tiene sentido. Pero bueno, la referencia es con respecto a la superficie terrestre, esto de polarización horizontal y vertical. Hay combinación de los dos también, lo dejaremos para el futuro eventualmente. Otro tipo de polarizaciones circulares que tienen ciertas ventajas en las comunicaciones. Antes que nada, un parámetro que por allí, se puede medir, sí, es lo que se llama intensidad de campo. Lo vamos a mencionar porque nos indica cuánta energía está siendo recibida y irradiada, ¿no? Intensidad de campo. Intensidad de campo. Es una diferencia potencial, una tensión, un voltaje respecto de una longitud. Entonces tenemos como unidad de intensidad de campo volts por metro, o esto quiere decir
si se induce, si ahí se registra en un conductor de 1 metro un voltaje de 1 volt, tenemos 1 volt por metro. Unidades por allí más pequeñas, milivolt por metro, y muy frecuentemente microvolt por metro. Bueno, nosotros podemos ver, no son tan complejos tampoco, medidores de intensidad de campo para ver dónde irradia con más energía nuestra antena, comparar alrededor de ella, en qué dirección, y en la horizontal y también en la vertical. Bueno, mencionamos esta magnitud que por allí se presenta. Bueno, muy bien. Antes de hablar de antenas específicas, adelanto que lo primero que vamos a mencionar luego, no sé si llegaremos hoy a ver eso, vamos a hablar sobre la antena básica, que es el dipolo, pero no sé si llegaremos hoy, porque vamos a hablar de las antenas en general. Antenas en general, algunos parámetros que tienen todas las antenas. La polarización, ya hablamos nosotros. Ya hablamos sobre la polarización. Otra cuestión a tener en cuenta es, nosotros enviamos a la antena a través de línea de alimentación energía en forma de ondas electromagnéticas, y en la antena se convierte en ondas viajeras, ondas que se propagan a través del espacio, ondas viajeras así se llama, pero también en calor. Claro, nosotros queremos que esto sea la mayor proporción de energía que se mandó a la antena, en ondas, que es lo que queremos que llegue a nuestro corresponsal, es así nomás. Pero inevitablemente lo trabajamos con conductores que tienen resistencia eléctrica, y parte de energía se convertirá en calor. Bueno, es así, la naturaleza es así, es imposible convertir cierto tipo de energía en una energía todo útil, ¿no? Se disipa parte de ella en forma de energías que no son aprovechables, por ejemplo, energía térmica, calor. Muy bien. Y bueno, nosotros, revisionados, todos los que usamos antenas, tratamos de optimizar esto de que la energía vaya a donde queremos que vaya. Y eso tiene que ver con algo que se llama eficiencia. Van a escuchar la palabra por mi lado, la eficiencia. Hay expresiones matemáticas un poquito más complejas, pero a ver, entre nosotros, cuando hablemos de eficiencia, va a ser la relación entre la energía irradiada, irradiada en forma de ondas, y la energía que se envió a la antena. Esa relación, eficiencia. Así que tenemos antenas más o menos eficientes. Más allá de que quizá algunos de ustedes ya han percibido el hecho de poder adaptar la antena a la línea de alimentación, etcétera, etcétera. La eficiencia es un parámetro muy importante, que no debemos que no debemos dejar de lado y pensar qué nos conviene, ¿no? Hay antenas que son poco eficientes, las antenas de dimensiones muy reducidas, las antenas que se usan en los móviles suelen ser antenas según la frecuencia que se está usando y la longitud de la antena, no son eficientes. Y bueno, pero aceptamos que no nos queda otra que, si queremos emitir, vamos a perder una buena cantidad de energía en calor. Es así nomás. Bueno, la eficiencia.
Eh, Hay un parámetro también que por ahí se menciona, los palabritas que si leen en el futuro van a encontrarse, resistencia de radiación. A ver, es como si esta resistencia, a ver, no es la resistencia en el sentido de la pérdida de que no se calienta algo, lo que aparece en un circuito. Es como si la energía que enviamos se disipa en ondas. Como que ahí, por eso se llama resistencia a radiación. No es la resistencia en el sentido de la que vimos antes cuando una corriente circula en un conductor, las pérdidas que hay, etcétera, etcétera. Tiene un nombre así, es como algo ficticio para dar una cantidad, una relación de energía irradiada, algo así. Bueno, palabrita que se les va a cruzar, no podemos detenernos tantos detalles porque el tema antenas lleva libros, libros y libros, ¿no? Pero vamos acercándonos un poquito a lo que debemos saber sobre antenas, lo básico. ¿Por qué irradia una antena? ¿Por qué se irradia una antena? Porque cuando llega una onda electromagnética por la línea de alimentación, en el material conductor de la antena, las cargas eléctricas varían su velocidad, se aceleran. Y allí es cuando se produce la irradiación, la transmisión de ondas. Ahí aparecen las ondas viajeras. Las partículas, electrones, son aceleradas, cambian su velocidad, irradian ondas electromagnéticas. Eso es lo que ocurre en una antena. Muy bien. Más allá de las dimensiones de la antena, las formas, básicamente así emite una antena, por las llamadas cargas eléctricas aceleradas en el conductor. Bueno. Algo que debemos considerar también es en toda antena, yo voy a dibujar nuestro clásico dipolo, que es la antena básica, luego entraremos más detalles. Aquí tenemos dos porciones, dos mitades, un dipolo de media onda. Esto es material conductor, esto es un aislante, algo que separa estas dos partes. Bueno, allí aparece una tensión, un voltaje en un cierto momento, va cambiando muy rápidamente en base a la frecuencia, nos da la variación por segundo de los parámetros estos que son corriente eléctrica y tensión o voltaje. En principio, la mayor corriente, si hacemos un gráfico así para la corriente eléctrica, va aumentando a medida que nos acercamos al punto de alimentación, algo así. Este gráfico simula, está diciendo dónde se produce la mayor intensidad de corriente. En un dipolo de media onda pasa eso. La corriente disminuye hacia los extremos. En cambio, la tensión aquí toma su valor mínimo. Entonces algunos hacen un gráfico así, vamos a usar otro color, un gráfico indicando qué pasa con la tensión. Podría ser, acá es 0, acá es positiva, acá es negativa. La tensión, el voltaje aumenta en los extremos de la antena. La tensión aumenta en los extremos. Por eso, ya que estamos, de paso lo comentamos, en los extremos se da
tensiones mayores. ¿Y qué ocurre acá? ¿Qué es lo que ocurre? Si lo tocamos, estamos sujetos a radiofrecuencia y nos vamos a quemar. Por eso los extremos de las antenas no deberían estar al alcance de las personas, ¿no es cierto? O animales, o seres vivos. Bueno, esa es entonces la distribución de corriente, por un lado, corriente, porque se mueven cargas eléctricas, y lo que está en verde claro son voltaje, vamos a decir palabra voltaje o tensión. Bueno, muy bien. Una antena es un circuito, si se quiere. Lo mencionamos la clase pasada. Tiene resistencia, tiene inductancia, tiene capacitancia. Resistencia es un conductor, ¿sí? Tiene capacitancia también, porque bueno, es como un elemento de circuito más. Y tiene inductancia también. Esas características eléctricas aparecen en una antena. Combinadas. Como estamos hablando ya de corrientes y voltajes variables respecto al tiempo, sujeto a variaciones de frecuencia, a oscilaciones, van a aparecer, recuerden, lo que se llama reactancia capacitiva, que la simbolizamos así, y aparece reactancia inductiva. Son oposiciones al paso de una corriente alterna, mientras que la resistencia es la oposición al paso de corriente alterna, pero también de corriente continua, ¿no? Pero este fenómeno capaz de reactancia se presenta cuando hay variaciones en las tensiones o voltajes y la corriente. Bueno, esas combinadas nos dan un fenómeno llamado resonancia. 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 ¿Cuándo se da la resonancia en un elemento de un circuito, en una antena? Si pensamos como un elemento de circuito más, un elemento eléctrico más, eso se da cuando la capacitancia capacitiva es igual a la inductiva. Y allí se da el fenómeno de, a los fines prácticos, nos conviene tener resonancia para lograr mayor emisión, lograr que nuestra energía parta en forma de ondas electromagnéticas. Después veremos una antena, cómo la hacemos resonante. Tiene que ver con su longitud, el diámetro de sus elementos, el diámetro o los diámetros de sus elementos, la relación que hay entre ellos, con el entorno que puede influir, ya sean otros conductores o seres humanos, o el piso, el suelo, vehículos, lo que sea. Esa es la resonancia, depende de eso. En un mundo real no podemos controlar todo eso. Tratamos de lograr vamos a sentido práctico. Voy a hacer una antena para más de 40 metros, yo trataré que resuene en una determinada frecuencia de la banda. Allí se va a dar esto, resonancia, reactancia capacitiva a la inductiva. Pero si yo me muevo de esa frecuencia de resonancia, ya no hay equilibrio. Ya
vamos a tener parte de energía que no se va a irradiar, ¿no? Bueno, una antena tiene lo que se llama, por sí sola, por el solo hecho de, supongamos una antena está sola, sin nada alrededor, absolutamente nada que influya, tenemos lo que se llama su autoimpedancia. Autoimpedancia, por su forma, por cómo son cómo es su conductor, su longitud, diámetro, etc. Su impedancia. Algunos de ustedes seguramente ya han escuchado valores de impedancia de antenas. Decimos que lo deseable, van a escuchar, son 50 ohm, pero no por una razón. ¿Por qué razón se busca muy frecuentemente tener esta impedancia? Porque la salida de los equipos tiene esa impedancia. Para que no haya pérdidas, la línea coaxil debe tener esa impedancia y la antena también. Pero no necesariamente una antena va a ser buena por el solo hecho de tener 50 ohms de impedancia. No. Hay antenas muy buenas, con características deseables para ciertos propósitos, donde la impedancia puede ser mucho más baja que esto o mucho más alto que esto. Eso se puede dar. Y yo trataré entonces de adaptar mi equipo, mi línea de alimentación, a esa autoimpedancia de esa antena en particular. Entonces, cuidado con esto que parece ser un valor mágico, es porque, bueno, los equipos comerciales, y unos construidos también, pues de forma casera, intentan tener una salida de 50 ohm porque predominan las líneas coaxiales de 50 ohm, o bueno, algunas antenas populares tienden a acercarse a este valor de autoimpedancia. Esta es la impedancia que tienen, esa combinación de resistencia y capacidad e inductancia hacen la impedancia globalmente. Por el solo hecho de ser así, la antena tiene una autoimpedancia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si interacciona con otros conductores en forma deseada o no deseada, tenemos una impedancia mutua. Impedancia mutua. Una manera de llamarla. Esa impedancia surge de interacción con otros elementos de la misma antena, con otras antenas u otros conductores. Bueno, y por ahí entonces surge el inconveniente que una antena que fue calculada, fue cortada, levantada con una cierta idea de impedancia, no da lo que queríamos. Bueno, hay interacción, decimos, otros conductores están eventualmente influyendo sobre la impedancia que vemos nosotros. Ahí está la cuestión. Otra cuestión, sí, vamos a tener inevitablemente empezar a hablar un poquito del dipolo de media onda acá. Dipolo de media onda. Porque es necesario para introducir ciertos términos. Es una de las antenas más comunes, si no la más común, el dipolo de media onda, para la banda en cuestión. Dipolo de media onda, a grandes rasgos, en la banda de 40 metros, un dipolo de media onda va a tener una longitud total de 20 metros. Longitud va a ser aproximadamente 20 metros.
Uno para la banda de 80 metros, a grandes rasgos, en números redondos, tendrá una longitud de 40 metros, ¿no? Y así. La mitad. Dipolo de media onda. Bueno, un dipolo de media onda, horizontal, si está en el espacio libre, no hay nada influyendo, tendrá aproximadamente, horizontal, una impedancia de 73 ohm aproximadamente. Esa es su impedancia. Otra disposición es un dipolo horizontal, de media onda. Si yo tengo un dipolo muy común, porque este necesita dos soportes. Acá alimentamos, ¿no? Acá alimentamos, línea de alimentación. Si yo lo dispongo en B, aparece una variación del dipolo en B invertida, decimos. Dipolo en B invertida. En B invertida. Su impedancia aproximadamente serán, teóricamente se esperan 50 ohm aproximadamente. Bueno, alimentado en el centro. ¿Qué pasa si yo voy a dejar el horizontal? Si a ese dipolo ya no lo alimento en el centro. Lo alimento, conecto la línea de alimentación en un punto que no sea el centro. A medida que nos alejamos del centro que estaba acá, la impedancia va a ir aumentando. Y cuando nos acercamos al extremo, llega a serle varios miles de ohm. A medida que nos alejamos del centro, la impedancia va a ser de varios miles de ohm. Hay antenas que se alejan de ese valor, entre comillas, óptimo, 50 ohm, pero tiene una característica muy interesante. Serían antenas alimentadas fuera del centro, dipolos alimentados fuera del centro. Obviamente la impedancia va a ser mayor, pero en ciertas posiciones respecto del centro tiene características multibanda. Eso es lo interesante. Incluso hay dipolos que se alimentan en el extremo. Que tienen esas características interesantes de ser multibandas. Obviamente, nosotros usamos muy frecuentemente líneas coaxiales con impedancia 50 ohm, 75 ohm. Si acá la impedancia es de 200 ohm, tendremos que adaptar de alguna manera. En el extremo vamos a tener que hacer lo mismo. Son impedancias de varios miles de ohm, vamos a tener que adaptar de alguna manera. Se hace, la solución se ha encontrado y funciona. Así que no siempre la antena más apropiada va a ser el dipolo en media onda, pero bueno, va a ser quizás la más sencilla, porque no necesita adaptadores acá, transformadores, en fin. No es tan crítico el ajuste para la frecuencia que fue cortado. Pasa lo siguiente, si yo quiero usarla en frecuencias muy diferentes, cuando alimento en el centro, utilizo en frecuencias muy diferentes a la que fue cortada, aparecen dificultades de ajuste, la impedancia va a ser mucho mayor, desadaptaciones en general. Bueno, nosotros tenemos antenas para distintos propósitos. Esto va a dar para varias clases. Estamos hablando de antenas sencillas, básicas, el dipolo en media onda. Es el origen de otro tipo de antenas, no necesariamente horizontales. ¿Podemos tener dipolos verticales? Sí, obviamente que sí. Pero bueno, no vamos a ver todo ahora, hoy. Estamos presentando la información general de antenas.
impedancia, resonancia, esas palabritas que van a escuchar. Hay otras combinaciones de palabras, relación de ondas estacionarias, la obsesión, excesiva obsesión de muchos de nosotros. Pero bueno, trataremos luego de dar una idea de qué se trata eso que van a escuchar una y otra vez, y a veces se la menciona mal, se la describe mal también. Bueno, ¿qué otra característica de una antena? De cualquier antena. Es algo que se llama ganancia. Ganancia. A ver. Existe, a ver, les voy a comentar, existe una antena ideal, un invento que no se puede construir en realidad, que es una antena isotrópica, un radiador isotrópico. Antena isotrópica. Es una ficción, si quieren llamarla, isotrópica. En física, isotrópica, sí. Es como una antena que tiene la dimensión de un punto. Esa antena irradia en todas direcciones igual. En todas direcciones igual. Es una antena ideal, una creación mental. Ahí está. Es una creación mental. Sirve para nosotros comparar antenas, analizar, sí sirve, pero construirla no. Pero podemos usarla como una referencia. Imagínense una antena isotrópica, a ver si imaginan esto. Una antena que, si pudiéramos ver las ondas, el frente de ondas, que se expande como son esferas, globos cada vez mayores. Se expande la energía. Se va distribuyendo en todas direcciones igual. Esa antena no tiene ganancia. Emite en todas direcciones lo mismo. Esa antena no tiene ganancia. A las antenas reales podemos compararlas con esta antena isotrópica. Ya un dipolo, una de las antenas más básicas, la básica probablemente, ya presenta cierta ganancia porque ¿qué hace? Concentra energía de ondas electromagnéticas en ciertas direcciones. Ya tenemos cierta ganancia. También se usa como referencia el dipolo. Entonces decimos, esta antena, comparada con un dipolo, tiene determinada ganancia. Esto se expresa muy frecuentemente en decibeles. Decibeles. Esto implicaría una clase de matemática para explicar de dónde salen los decibeles. Es una escala. Como hay el decibel es un nivel de comparación, si se quiere. Decibel es la unidad, decibel es plural, ¿no? A los fines de comparación, porque a veces tenemos miles de millones o billones en la relación aparecen los billones, números muy grandes, y expresarlo así es muy incómodo. Entonces se utiliza una escala con estas unidades. Entonces van a escuchar, bueno, esta antena tiene una ganancia de 5 decibeles. Acá hay un error ya. ¿Respecto de qué? ¿Respecto de qué antena? Una antena, sí. Ganancia 5 decibeles. ¿Respecto a la isotrópica? ¿Respecto de un dipolo? ¿Respecto a una antena similar? Bueno, si yo voy a dar un valor de ganancia, debe especificarme respecto de qué. Si no, no tiene mayor sentido. Uno tiene que decir, bueno, respecto a la isotrópica, ok, pongo así.
Bien. Si fuera respecto a un dipolo, la ganancia sería, se expresaría así: decibeles respecto a un dipolo, una D. Suele ser esta antena ideal, esta antena imaginaria. Como comparación, usaríamos decibeles con respecto a isotrópica. Si fuera un dipolo, decibeles respecto a un dipolo. Bueno, explicar cómo se calcula, le puedo explicar en algún video por aparte, cómo se obtiene con calculadora, hay tablas, en fin. Bueno, así especificamos la ganancia, pero a ver, ganancia. Si yo concentro energía en cierta dirección o direcciones, es a expensas de energía que no va a otro lado. Acá no podemos crear energía nosotros. Ganancia tiene el sentido de que tomamos energía que no queremos que vaya en cierta dirección y la concentramos en ciertas direcciones o direcciones. Ese es el concepto de ganancia. Se gana a expensa de perder en otro lado. Si yo quiero mantener contactos con determinada región del mundo, de la Argentina, de acá de la zona, yo voy a tratar de concentrar energía en esa dirección. Porque gano por dos lados. Que me escuche mejor y yo escuchar mejor a mi corresponsal, porque las antenas funcionan en sentido recíproco. En general hay reciprocidad. Entonces, ¿cómo logramos ganancias? Con antenas más complejas muchas veces. Mencionamos algunas que, y veremos algún detalle más. Yagi, antena Yagi es un nombre, la Quad es otra. En fin, hay muchas antenas, son antenas muy populares estas. A veces, combinando dipolos, logramos ganancias. Tanto en la vertical como en la horizontal. Logramos concentrar energía o tener ganancia. Fíjense, yo no quiero escuchar a mi corresponsal que está al sur y tengo interferencia desde el norte. Yo tengo una antena que tenga ganancia hacia el sur, voy a hacer que esta señal a mis espaldas sea menos intensa, me interfiera menos. Y esa puede ser la idea, ¿no? También. Bueno, ganancia. Recuerden entonces, si alguien especifica ganancia, pregunten, ¿respecto de qué? Porque todos aseveran tal o tal ganancia, se exageran los números. Primero, que digan respecto de qué y cómo midieron también. Una antena tiene, según como la forma geométrica, según cómo concentre energía en determinadas direcciones, algo que se llama, son nombres que se usan, patrones de radiación. ¡Wow! Esto asusta de entrada. Patrones de radiación. Es una forma geométrica. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Un dipolo. Supongamos que estamos encima del dipolo, un dipolo horizontal. Este es un dipolo visto desde arriba. Estamos encima de un dipolo de media onda. Si yo midiera, vería que la energía se concentra en dos lóbulos, como dos orejas acá, una cosa así. Si hiciera las mediciones y dibujara esas mediciones, las representara gráficamente, tendría esto. Esto acá. Acuérdense, estoy mirando desde arriba el dipolo. Eso es como irradia en la horizontal. Respecto de su eje, hay cierta concentración de energía en ambas direcciones a 90 grados del eje de la antena. Vamos a ir con otro color por las dudas.
un dipolo tiene cierta ganancia respecto a la isotrópica. ¿Cuánto es ese valor? Aproximadamente un dipolo tiene 2,15, si no recuerdo mal el número, respecto a un isotrópico. Soy muy malo dibujando en 3 dimensiones, ¿no? En uno de los libros de antenas más comunes, toman un globo, lo estrangulan en el medio y bueno, ¿cómo se vería en el espacio esa representación? Bueno, esto lo vemos, digamos, una representación muy simplificada. Ahí tenemos nuestro dipolo. En principio, concentra su energía, no tanto, en direcciones perpendiculares a su eje. Así que yo tengo un dipolo que va de este a oeste, concentraría algo en la energía en dirección sur y norte. Hasta cierto punto, ¿no? Si yo quiero concentrar más dirección, yo quiero en una dirección, no quiero 2 direcciones. Quiero que se concentre más en otra dirección, para allá. Bueno, voy a tener que agregar elementos acá. Me adelanto, otros dipolos, por ejemplo. ¿Qué voy a lograr? Que por la interacción que hay de este elemento con los otros y otros que pueden estar acá adelante, voy a lograr concentrar más energía a expensas de acá atrás, ¿no? Eso voy a lograr, concentrar energía en una dirección. ¿Se entiende la idea? Me gustaría poder mostrar en forma interactiva con gráfico en 3 dimensiones, bueno, pero pueden encontrar en videos simulaciones así. Hay que buscar, elegir, y en libros también, mucho mejores gráficos lo puedo hacer acá en el pizarrón. El tema era patrones de radiación. ¿Cómo una antena, dónde concentra su energía? Esto lo vimos en el plano horizontal, ¿Qué pasa en la vertical? Eso es importante también. ¿Dónde concentra la energía? ¿En ángulos bajos o ángulos altos? Recuerden que nosotros podemos contactar con satélites, a través de satélites también, con la luna también, a través de la luna, usando como reflector la luna. Entonces, ¿cómo dirijo la energía en determinadas direcciones? Con elementos adicionales, un dipolo, en fin, antenas más complejas, concentrar energía en determinadas direcciones. Imaginen, a ver si pueden imaginar. Yo tengo, imaginen que estoy mirando el dipolo desde la punta, acá. El dipolo va así, acá. ¿Yo qué vería? Que dependiendo de su altura respecto al suelo, la energía tendería a tener un ángulo de partida no tan horizontal, sino más bien elevado, así. Este es un dipolo visto así, de acá. Estoy mirando el alambre, cable, vería esto, irradia así, en determinado ángulo respecto al horizontal. Ahí está. Eso en la vertical, un dipolo. Ajá, yo no me interesa, quiero ir para allá con energía. Bueno, ¿qué voy a hacer? De alguna manera minimizar esta parte acá atrás, estos lóbulos le dicen en el lenguaje de esto, y concentrar energía en cierta dirección. Es bastante común hacer esto. Las antenas tienen esa propiedad, antenas más complejas con dipolo. Hay antenas verticales muy comunes que yo pongo un dipolo vertical, yo voy a tender a irradiar así también.
digamos, este es el dipolo, ¿no? Así. Voy a tender a irradiar hacia el horizonte. Una tendencia, ¿no? No es que sea perfecto, pero bueno, es lo que deseamos. Otra palabra que va a aparecer es ancho de banda de una antena. Vamos acercándonos a este pequeño, al fin no es fin, porque siempre queda abierto, ¿no? Pero a este vocabulario, ancho de banda de una antena. En principio, hablemos de antena. ¿Qué es el ancho de banda? Decimos, ¿cuál es el rango de frecuencias donde se cumple determinada característica deseable? La ganancia, los ángulos de irradiación, la impedancia que no se nos vaya demasiado a valores demasiado lejanos del que nos interesa. Entonces yo diría, tiene un ancho de banda de este dipolo, supongamos un dipolo, tiene un ancho de banda de 200 kHz. Estoy diciendo que respecto del centro, de donde yo, digamos, la impedancia toma valores razonables, 100 kHz para arriba, 100 kHz para arriba y 100 kHz para abajo respecto de la frecuencia de corte. Kilohertz, sí. Corté un dipolo para 7100 kHz. Si nos dicen ancho de banda, donde la impedancia no toma valores demasiado salvajes, sería de entre 100 kHz abajo, o sea, de 7100, hasta de la frecuencia de corte 100 kHz arriba, 7200. Ese es el ancho de banda. Ciertas antenas tienen anchos de bandas muy reducidos. Tienen que ver con su forma, la frecuencia para que fueron cortados y otras características que influyen en el ancho de banda. Uno desearía, la antena perfecta sería la antena que funciona para todas las frecuencias igual, pero eso es imposible. Debemos conformarnos con un comportamiento deseable dentro de un ancho de banda razonable, ¿no? Que permita a nosotros movernos dentro de ese rango con comodidad, sin requerir demasiados ajustes, etcétera, etcétera. Mencioné ganancia, la impedancia y otras características. Influye mucho en una antena, sobre todo en frecuencias muy altas, VHF o HF, el diámetro del conductor. Quizá en las antenas de HF, me refiero a las bandas en principio van de 160 metros a 10 metros, 6 metros también. La influencia del diámetro del conductor no es tan notable como en frecuencias ya en el rango de VHF y superiores. Eso influye en el ancho de banda para ciertas características. Es importante la influencia que tiene allí. En HF se intenta muchas veces ampliar el ancho de banda con dispositivos que permitan mantener dentro de un rango razonable características deseables, ¿no? No existe la antena perfecta, ¿ya? Que quede claro, ¿no? Hay una palabra que circula siempre entre nosotros, entre el ámbito de radioaficiones. Un radioaficionado nunca tiene suficientes antenas, ¿no? Y lleva a veces a niveles cercanos a la insanía el hecho de antena, hasta que,
Todo implica costos, tiempo, pero bueno, experimentar vale la pena, ¿no? En algún momento uno llega a un techo y bueno, dice, a ver, ¿qué hay más allá? ¿Qué más puedo lograr? En la banda de 40 metros estoy contactando con Sudamérica nomás. No escucho estaciones de otros países, fuera del continente. Bueno, hay que ver. Una antena con mayor ganancia en ciertas direcciones. La antena es muy importante. Por allí, ver el receptor también, la potencia que uso. Pero con la antena podemos lograr lo que a veces necesita de amplificadores, digamos, que nos escuchen más lejos. Pero bueno, son antenas más elaboradas que un dipolo, sí. En general, sí. Bueno, La que te dije repasa todas las bueno, cosas, bien. muy bien. Eh, ¿Ah? no olvidarse que una antena depende mucho de su entorno. ¿Eh? Todo material conductor cercano a la antena va a influir. Bueno, ojalá todos pudiéramos tener un lugar en el medio del campo sin ningún tipo de conductor alrededor. Bueno, algunos pocos afortunados lo logran, pero bueno, debemos conformarnos con nuestra realidad. La mayoría estamos en las mismas condiciones, con más razón los que vivimos en zonas urbanas, estamos limitados a veces por nuestro entorno. Pero bueno, apareció el dipolo que yo estaba reservando para otra clase, inevitablemente hay que mencionarlo. A partir de allí, en la próxima clase, vamos a seguir desarrollando, hablar un poquito más sobre el dipolo, sus variaciones, antenas donde hay formaciones de dipolos, intentando en principio lograr mayor ganancia, o variaciones o sea, antenas que se obtienen a partir de dipolos en forma vertical, combinación de ellos, etcétera, etcétera. Es un mundo inagotable y podemos optimizar las antenas, hay programas para optimizarlas, mejorar la ganancia, la impedancia deseable por medios informáticos. Algunos indicios les vamos a dar, pero bueno, la idea es un curso para novicios, ¿no? Siempre van a surgir preguntas, inquietudes sobre los dipolos, sus variaciones, las antenas en general. Queda también pendiente, lo mencioné, la cuestión de propagación de ondas que tenemos que charlar en más detalle. Bueno, finalizamos así la clase número 7.